San Juan Pablo Magno, que Cuba se abra al mundo, que el mundo se abra a Cuba. Cuba, 1998. 7 años después de la caída de la Unión Soviética y de que el socialismo se estuviera desvaneciendo cada vez más, a excepción de China y Cuba que tenían principios comunistas, Juan Pablo II llegó a Cuba el 21 de enero de 1998. Era la primera vez que un sumo pontífice tocaba la tierra cubana y sorprendentemente con el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro. Fue un hecho que marcó la historia cubana, ya que el gobierno socialista compartía ideales comunistas como el de evitar la religión o de que ésta fuese libre. Esto se dio gracias a que Fidel Castro le llegó una carta de Buenos Aires con el fin de iniciar un acercamiento con la Santa Sede. Esta carta motivó a Fidel Castro a solicitar una audiencia a Juan Pablo II para invitarlo a visitar Cuba. El líder cubano Fidel Castro visitó en cortesía al Vaticano en 1996 en una audiencia privada con el Sumo Pontífice, donde Fidel le pidió al San Juan Pablo Magno que visitara Cuba. Desde tal fecha, Cuba empezó a tener cambios con la Iglesia Católica, tal como dejar ingresar religiosos a la isla, autorizar misas al aire libre y celebrar la Navidad como feriado nacional. El Sumo Pontífice visitó 4 ciudades y pronunció 12 discursos y homilías refiriéndose a temas claves como la familia, la juventud, la preservación de los valores cristianos y el diálogo. A continuación se presentarán las principales y más importantes enseñanzas que el Sumo Pontífice brindó en su visita a los cubanos. El primer discurso y uno de los que más marcó a los cubanos fue la ceremonia de la llegada a La Habana, que se realizó el 21 de enero de 1998 en el aeropuerto José Martí. Este discurso fue uno de los que más marcó y los cubanos no olvidan, ya que Juan Pablo II dio una frase de las más representativas que éste dijo en toda su historia, y esta fue: que Cuba se abra con todas sus magníficas posibilidades al mundo y que el mundo se abra a Cuba, para que este pueblo, que como todo hombre y nación busca la verdad, que trabaja para salir adelante, que anhela la concordia y la paz, pueda mirar al futuro con esperanza. Con esta frase, el Sumo Pontífice quería que la Iglesia y el Estado trabajaran de la mano para tener un mejor futuro cubano. Esto se debía a que los ideales comunistas y socialistas que gobernaban a Cuba no permitía que la Iglesia trabajara con el Estado y la situación de los cubanos era muy difícil. Otro discurso que marcó a los cubanos fue el del mundo del dolor, que fue promulgado en el santuario de San Lázaro el 24 de enero de 1998. En este santuario, Juan Pablo II habló sobre el dolor y el sufrimiento y dijo: en mi visita a esta noble tierra no podía faltar un encuentro con el mundo del dolor, porque Cristo está muy cerca de todos los que sufren. El Sumo Pontífice le recalcó a los cubanos que el dolor y el sufrimiento es algo innato en la vida humana y que no se puede evadir, como Jesús que soportó dolor y sufrimiento en la cruz, pero a pesar de que el dolor y el sufrimiento se vayan a presentar, tarde o temprano Dios siempre va a estar en nuestro dolor físico, interno y espiritual. En el libro Memoria e Identidad se evidencian los conceptos de patria y Estado en relación con la Iglesia, debido a que Juan Pablo II vivía en Polonia, un país que en su tiempo era comunista. Por esto el Sumo Pontífice sentía el dolor y el sufrimiento que los cubanos vivían en este tiempo, de mucha desigualdad y condiciones materialmente muy difíciles. Pero como está escrito en el libro Memoria e Identidad, donde crece el mal, crece también la esperanza del bien. Los cubanos tenían esperanza respecto al gobierno que se vivía, que mientras crecía y se hacía mucho más fuerte, así también lo hacía la esperanza de miles de cubanos, soñando por una Cuba próspera en todos los sentidos. Por otra parte, según el libro, el sufrimiento entra como un pecado, y a este se le llama aguijón, pero la pasión de Cristo lo ha transformado por amor. Como Juan Pablo II lo resaltó en el santuario de San Lázaro, el sufrimiento es algo innato al ser humano y no podemos evitarlo, pero este dolor y sufrimiento viene para despertar en nosotros el amor. Gracias a la visita de Juan Pablo II a este pueblo socialista y comunista, se pudo demostrar que el trabajo entre la Iglesia y el Estado era posible y adecuado. Desde aquella visita, la isla ha sido visitada por 2 papas, Benedicto XVI en el año 2012 y el Papa Francisco en 2015. El viaje de Benedicto XVI se produjo en un contexto completamente distinto al de Juan Pablo II. Habían pasado más de 5 años desde que Fidel Castro
había delegado el poder y su hermano Raúl Castro ya había solidificado su gobierno y había impulsado una serie de reformas para reducir el tamaño del Estado y permitir la proliferación de las actividades económicas independientes. En Cuba, Benedicto XVI dejó mensajes en defensa de las libertades, reclamó más espacios para la Iglesia Católica y abogó por la reconciliación de los cubanos de dentro y fuera del país. Que Cuba sea la casa de todos y para todos los cubanos. El Papa Francisco llegó a Cuba con el impacto del restablecimiento de relaciones entre La Habana y Washington, en un proceso de acercamiento donde tuvo un papel destacado. A diferencia de Benedicto XVI, Cuba se encontraba en un contexto político bien distinto, después de su decisiva mediación en el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, un conflicto con más de 50 años de tensiones y bloqueo político y económico. Además, en el año de su visita, que fue en el 2015, se celebra el 80 aniversario del inicio de relaciones diplomáticas entre Cuba y la Santa Sede. Aunque la situación en Cuba no ha mejorado del todo como muchos cubanos soñaban, la visita de San Juan Pablo Magno fueron muchos granos de arena aportados para el cambio que todos desean en Cuba, que tarde o temprano llegará, ya que como el sumo pontífice lo dijo al pueblo cubano, Dios cumple las promesas y con paciencia y trabajo, Cuba logrará ser una nación próspera y competitiva.